Muy buenas a todos, estantistas europeos. Yo soy Alejandro Rodríguez, soy el encargado de las redes sociales en el Congreso, el próximo Congreso de Madrid, y estamos aquí con nuestro flamante presidente de la ETG y también del Congreso, y que queríamos hacerte una serie de preguntas también para dinamizar el propio proceso del encuentro en el Congreso, ¿no? Y la primera pregunta va sobre esto, como tras muchas dificultades ya están todas las inscripciones completas, ¿no? Exacto. Ya somos casi 800 o por ahí, ¿no? Un poco más. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo sientes esto? Pues, bueno, buenas tardes a todos. Y decir mi nombre es Ángel Saavedra, también para que no me conozcáis. Perdón. Nada. Y lo vivo, pues, muy contento, muy feliz, ¿no? Ha sido estos meses de mucho trabajo, casi un año entero trabajando, y la dificultad que sentíamos justo antes del verano, de cómo iban a ir las inscripciones, estábamos ahí un poco con la esperanza puesta en que esto fuera a ser, pero ha sido increíble después de Navidad para acá en este último mes, como hemos llegado pues a unas 890 inscripciones, donde ya no es posible seguir aumentando las presenciales, solamente está abierto ahora el plazo para personas que quieran asistir de manera online. Así que muy satisfecho del movimiento que ha habido tanto en Europa como en Latinoamérica y en España, ¿no? Que confiamos que, aunque aquí somos de dejarlo todo para el último momento, pero sí que se ha cumplido las expectativas y muy contento de que haya este número de participantes de gestaltistas de todo el mundo, podemos decir. Ha sido un acto de confianza, ¿no? Uh-huh. Porque los peores momentos o casi los peores momentos de la pandemia también tuviste que... Claro, tuvimos que parar, se suspendió todo porque estaba organizado hace 2 años, pero ahí por la pandemia tuvimos que parar. Pero yo creo que tanto el comité como la ETG, que también nos dio el apoyo, ¿no? A nivel de España, y la europea, de seguir con las ganas de celebrar el Congreso en España, ¿no? Es un acontecimiento yo creo que único, que una asociación que no pertenece a la Asociación Europea de Terapia Gestal organice este congreso. Eso es la primera vez. Y a la vez también teníamos muchas ganas de poder acercar, ¿no? De poder acercar posturas, de que nos conociéramos más, de que la ETG no solamente se quedara de los Pirineos para abajo, sino que abriéramos la frontera. Y luego nos propusimos también como un congreso que integrara también la parte de Latinoamérica, que hay mucho movimiento de toda la terapia gestal, y de Norteamérica, ¿no? Pero se ha dado por ahí como ese punto de encuentro entre todos los gestaltistas, que podamos ser en España, en Madrid, esa unión donde poner en común lo que estamos haciendo y cómo la terapia gestal se está convirtiendo en ese motor de cambio que es nuestro lema, ¿no? ¿Y cómo está siendo, tú aparte de ser el presidente del Congreso, Ángel, también eres presidente de la ETG, cómo está siendo ahora mismo esto del motor de cambio de la Gestalt en España? ¿Cómo se vive? ¿Cuál es el aroma gestáltico español? Pues mira, venimos de cumplir 40 años el año pasado, ¿no? De 40 años de asociación, de la Asociación Española de Terapia Gestal, que cumplimos los 40 años, y yo creo que estamos en un momento muy bueno de salud, donde la gestal está en muchos campos de actuación, no solamente en el clínico, psicológico, sino también en lo social, en lo educativo, en el sanitario y también en el propio camino de crecimiento personal de la gente, ¿no? Entonces creo que tenemos ahora mismo un buen momento, un buen momento de la terapia gestal, donde seguimos avanzando, pero yo creo que la gestal en España goza de buena salud, ¿no? También cada vez más tenemos más reconocimiento en las universidades, en el colegio de psicólogos, se crean nuevas vocalías, como por ejemplo en Andalucía, de una vocalía de humanismo, y creo que está poniéndose en su lugar, ¿no? Y también creo que el movimiento gestaltista pasa por ahí, por ponernos también en nuestro lugar, saber diferenciar cuáles son nuestros campos de actuación y poner en valor todo lo que son nuestras prácticas, ya te digo, no solamente en el ámbito psicológico, psicoterapéutico, sino en otros ámbitos donde la gestal también llega. Estupendo. Y hay muchas voces, tú hablabas antes de España como o la ETG, como dar la mano entre Latinoamérica y Europa, ¿no?
¿será posible la integración de la ETG en la EAGT? No sé si la palabra integración es lo correcto, pero ¿podremos llegar a esto? Pues mira, es una cosa que nos propusimos nuestra junta cuando entramos, acercar posturas y a través del comité internacional que tiene la ETG ha sido durante todos estos años acercarnos, asistir a las reuniones, enterarnos de lo que pasaba en Europa. Parte de nuestros socios hoy forman parte del comité y de la junta también a nivel europeo, ¿no? Como el compañero David. Entonces, yo creo que hay un intento de podernos acercar. Claro que tenemos que ver de qué manera podemos integrarnos, porque nuestra asociación es una asociación muy numerosa, con muchísimo número de asociados y de escuelas, que esto es diferente en Europa. Y una cosa es poder integrarnos o formar parte como asociación, y otra cosa poder luego ver de qué manera nuestro programa formativo se adecua también al programa formativo europeo. Entonces, creo que son dos momentos diferentes. Uno, que en la Junta estamos trabajando para que la ETG forme parte de la Asociación Europea, y otro, que será luego a posterior, para que nuestras escuelas, quien quiera, de hecho hay algunas que están acreditadas, puedan estar acreditadas también por la Asociación Europea de Terapia Gestal. Claro. Entonces, en ese momento nos encontramos ahora mismo un poco de avanzadilla en la integración como asociación. Por supuesto, esto tiene un proceso que habrá que llevarlo también a Asamblea General, que los socios estén de acuerdo y que podamos ver también las ventajas, los beneficios de formar parte de una organización mayor a nivel europeo, porque el momento que no lo hemos necesitado, ellos han estado ahí también apoyándonos y hemos contado con su ayuda. Así que creo que puede ser beneficioso. ¿Y cuáles son los objetivos de este congreso? ¿Qué es lo que te gustaría que cuando termine el congreso haya sucedido? ¿Qué es lo que...? Bueno, claro, teníamos un objetivo a veces bastante ambicioso, ¿no? Pero bueno, creo que también, pues mira, yo creo que es interesante que veamos, para mí es fundamental esto que se está produciendo ya, ¿no? Que en los comités haya gente de España, gente de Europa, que haya esta parte de mezcla, ¿no? De cómo pensamos nosotros, cómo piensan ellos, y que al final estemos co-creando lo que es el Congreso. Eso ya creo que es interesante, ¿no? Que conjunto con la presidenta europea, con Renata y conmigo, con la Junta, con todo el comité, nos estemos entendiendo, a pesar también de las dificultades del idioma y de las maneras de ver. Creo que eso ya se ha logrado, ya lo hemos conseguido, y ahí está que el Congreso va hacia adelante y súper contento con el número de inscripciones que hay, ¿no? Pero también es ver, claro, qué se hace en Europa, cómo es la visión de los europeos también en este momento de la terapia gestal y en los movimientos sociales. Hay una parte que a mí me ha sorprendido mucho de cómo la gestal tiene un compromiso social muy potente en muchos países, ¿no? Hablaban del último congreso de Hungría donde, bueno, los derechos humanos no se están respetando mucho, y cómo ahí la gestal también incidió, ¿no? Para celebrar el congreso y para que esto se hable, ¿no? Y cómo también, por ejemplo, una parte interesante es ver qué cambios se generan a partir de la gestal en estos países, no solamente en la consulta, sino también a nivel político y a nivel social. Creo que enterarnos de eso y ver cómo lo hacen ellos puede ser también otro logro que es muy beneficioso. Y luego también me parece interesante cómo incluir todo el movimiento de Latinoamérica, donde, bueno, nuestro maestro Claudio Naranjo allí hizo una parte del trabajo de abrir la gestal a todos estos países a través de su programa y a través de sus conferencias, sus charlas, y creo que integrar también lo que está pasando allí, que ellos vean nuestra realidad conjuntamente con lo de Europa, creo que será un buen objetivo, ¿no? Que España se convierta ahí en esta parte de nexo de unión y donde vamos a salir beneficiados todos, ¿no? Yo creo que sería eso muy interesante, ver cómo se trabaja en lo social en Europa, en lo social en Latinoamérica, en lo social en España, qué nos interesa como gestaltistas a nivel clínico o a nivel de investigación, por dónde tenemos que seguir investigando para que la gestal no mire de lado todo el movimiento de investigación que hay ahora mismo en todo el panorama mundial, ¿no? Entonces yo creo que eso
yo estaría muy satisfecho si al final del Congreso nos podemos entender un poquito más y sabemos qué pasa en Polonia o qué pasa en Georgia o en Francia, ¿no? O en Italia. Y también qué pasa en Chile o en Argentina, qué se está produciendo por ahí, qué cambios se están dando con la terapia gestal, ¿no? Creo que la terapia gestal, una de las sensaciones o las impresiones que yo tengo es que va mucho más allá de la consulta, va mucho más allá de lo terapéutico y va mucho más allá de lo psicológico. Y creo que esto es un don que tiene la terapia gestal que tenemos que poner en marcha, como gestor o como factor de cambio social. Eso sería, y es lo que la Junta nuestra le propusimos a la europea y fue el lema, ¿no? Para ver qué cambio social se está produciendo y qué motor está generando la terapia gestal en todos estos ámbitos que hemos hablado.